que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo: si a uno de ustedes se le cae un burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no van enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige en este viernes de la semana 30 de nuestro calendario litúrgico, tiempo ordinario en la fe. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Una curación por parte de nuestro Señor Jesucristo a una persona, hermanos y hermanas, que era hidrópico. La palabra dice hinchazón. Es una persona que tiene el vientre inflamado, probablemente con retención de agua, ¿no? Bastante seria la cosa, porque en algunos casos esa hinchazón del vientre, del hipódrico, hermanos y hermanas, da en los casos de cirrosis hepática, cuando hay personas que están alcoholizadas y tienen el hígado gravemente enfermo, ¿no? Pero tenemos un caso bastante raro, ¿no? Y es un caso que nos llama mucho la atención porque los fariseos no dejaban entrar pecadores ni gente enferma a sus casas. Y este enfermo de la hinchazón entra a la casa de este fariseo que invitó a Jesucristo a comer en aquel momento. Es la disputa esta tradicional de que Jesús está sanando en todo momento. Jesús no le importa si es sábado, si es domingo, si es lunes, si es martes, si es de día, si es de noche, si es por la tarde. No le importa si está en la ciudad, si está en el campo, si son creyentes, si no son creyentes. A Jesucristo no le importa, hermanos y hermanas. Él viene a sanar. Él viene a librar a las personas de algo que los lastima, que los hiere, que los oprime, que los priva de su bienestar. Y esa es su misión. Pero ocurre en día sábado, hermanos y hermanas, y está en casa de los fariseos. Interesante, sábado es el día de descanso. Probablemente este sábado Jesucristo estaba en la sinagoga con este fariseo y luego de terminada la celebración de la sinagoga deciden ir a la casa de él por invitación a cenar o almorzar, lo que fuese. Interesante, hermanos y hermanas, y lo decimos porque estas disputas de nuestro Señor Jesucristo ocurren con los fariseos en muchos momentos. Y si nosotros vemos en el tiempo de Cristo, de ese primer siglo, habían muchos grupos, muchas sectas. Pero con las que más Jesucristo tuvo discusiones fue con los fariseos. Está la religión judía, y dentro de la religión judía habían sectas que interpretaban las normas, unos más estrictos y otros un poquito más livianos, ¿no? Los fariseos eran estrictos, al pie de la letra, todo literal, mucha purificación de todo lo que hay, no solamente del alma y del cuerpo, de todo cuanto hay tiene que estar limpio, no se mezclan con pecadores, saben lo que es impuro, son bien estrictos, hermanos y hermanas. Estaban los saduceos. Los saduceos eran personas con las que Jesucristo también tuvo discusiones, pero muy pocas. Pero los saduceos eran judíos, al igual que los fariseos eran judíos. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en la resurrección. Cristo tuvo problemas también con ellos. Estaban los herodianos, que viene del nombre de Herodes. Estos son judíos que favorecían, hermanos y hermanas, y estaban en muchas de las cosas de acuerdo con la religión judía y también con lo que decía pues el imperio romano, o sea que estaban ahí dentro de toda esa situación. Tenemos un grupo de situaciones, hermanos y hermanas, donde Cristo tuvo alrededor de ellos discusiones con todas estas personas, de alguna forma, ¿no?
los escribas también, por algunos lados. También se habla de los maestros de la ley, que eran también igual que los fariseos, o los mismos fariseos. Fariseo es una palabra que significa separados, separados de los pecadores, separados de las cosas impuras, porque no nos podemos contaminar. Pero ¿sabes por qué te digo que es interesante? Porque hoy en día hay estudios que como que nos dejan saber que Cristo como que fue un fariseo. Y dentro del fariseísmo, bueno, Pablo fue fariseo y nunca lo negó. Pablo fue un fariseo y confesó que antes de tener el encuentro con Jesucristo, de tener su visión, perseguía a los cristianos porque era fariseo y sabía que esta gente estaba en contra de las cosas de los judíos. Pero después, cuando él tiene su encuentro y su visión, hermanos y hermanas, Pablo sigue diciendo: yo soy fariseo y cumplo la ley hasta lo que Dios manda. Pablo nunca dejó de ser fariseo y siempre vivió como un fariseo. Lo que pasa es que en el tiempo de Pablo, pues hermanos y hermanas, todavía no había un llamado o una identificación para los seguidores de Cristo como cristianos realmente, sino que se le llamaba a los seguidores de Jesús, ya para el tiempo de Pablo. Y nosotros sabemos que la palabra dice que fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, es interesante ver esa situación de Pablo también como alguien que fue y practicó pues esa vida de separado del pecado. Y Pablo aparece, hermanos y hermanas, siempre como un judío fariseo que aceptó a Jesús como el Mesías que debía de venir, si venimos al caso. Eso es lo que nosotros vemos en por lo menos las cartas y el lenguaje de él en las 7 cartas, que son de la autoría de Pablo, porque son 14 cartas las de Pablo, pero 7 son de su autoría, las otras son de sus discípulos de Pablo. Pero el punto que venimos, hermanos y hermanas, es que tenemos ese detalle. Tenemos a Jesucristo siendo señalado en un momento dado porque no ayunaba como los discípulos de Juan, como que no ayunaba como los fariseos, y son los mismos fariseos los que lo increpan y le dicen: pero ven acá, tú no ayunas, porque los fariseos ayunaban lunes y jueves, hermanos y hermanas, y Cristo no lo veían ayunando. Al contrario, Cristo le decía que mientras el novio estuviera con la boda y los amigos de la boda, no había que ayunar. Y son solamente 2 momentos en los que Jesucristo en el Evangelio hace 2 referencias al ayuno. Uno, ¿te acuerdas cuando Jesucristo dijo que hubo un momento en que los discípulos salieron a sanar a una persona, un hijo de una persona que les trae a ellos que está poseída por un demonio, y los discípulos no pudieron? El hombre va donde Jesús, se queja, le dice: tus discípulos no pudieron, a ver si tú me ayudas porque mi hijo está malito, y lo sana. Y los discípulos le preguntan: ¿por qué tú lo sanaste, Jesús, y nosotros no pudimos sanarnos? Y Cristo le dice: porque hay algunos de estos espíritus que solo salen con oración y con ayuno. Ya. Y todos sabemos la historia del comienzo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesucristo ayunó por 40 días en el desierto. Probablemente el tiempo en que estuvo con Juan el Bautista, porque Cristo fue discípulo de Juan el Bautista, y cuando estuvo con él en el tiempo en que se formaba como discípulo de Juan el Bautista, se fue para el desierto y allí ayunó también. Así que son los únicos 2 momentos, pero son situaciones, hermanos y hermanas, que nos ponen a pensar. Yo recuerdo también, y tú recordarás, el momento en que Jesucristo estuvo con la hemorroísa, ¿te acuerdas? La hemorroísa toca de la túnica de nuestro Señor Jesucristo como unos flecos, ¿verdad? Y es lo que hace que quede sana, el momento en que queda sana. Y esos flecos son bien parecidos entonces a la filacteria que llevaban los fariseos. Una especie de cordón que tenía una cajita con las frases de la palabra de Dios. Eso era muy típico de la vestimenta de los fariseos, y Cristo también llevaba eso, hermanos y hermanas. Así que todo esto nos pone a pensar, a pesar de que hoy como que nos hemos ido por la línea de los exegetas y los grandes teólogos, ¿verdad?, y escrituristas de nuestra iglesia, pero son comentarios buenos que tenemos que hacer, porque ya este tema del sábado, día de descanso, lo hemos discutido, y el énfasis que tiene. Pero nos llama la atención aquí: Jesucristo nuevamente es convidado por fariseos a cenar,
Aquí Jesucristo nuevamente sanando en un día que es de descanso. Jesucristo ha enfatizado, hermanos y hermanas, en torno a la ley, que el corazón de la ley es la vida. Cuando Dios hace leyes, hermanos y hermanas, cuando Dios legisla, es para beneficio de todos nosotros y por lo tanto el interés de Dios es que nosotros tengamos vida y no que tengamos muerte. Y en ese sentido es que Jesucristo hoy en su palabra, hermanos y hermanas, nosotros lo vemos en este texto, precisamente poniendo este asunto en gran perspectiva, ¿no? Es importante ver que la vida, cuando está amenazada y cuando la vida está en peligro, para Jesucristo nada lo detiene, hasta se va por encima de la ley. Este hombre, hermanos y hermanas, y pródigo, este hombre hinchado, este hombre con su hígado tal vez, con todo este líquido dentro de su barriga, estaba en una situación de emergencia, estaba en una situación delicada. No sabemos cómo este hombre llegó a la casa de un fariseo, porque los fariseos no permiten, hermanos y hermanas, que los pecadores entren a su casa, ni se acercan, ni tocan, ni están cerca de ninguno de ellos, ni hablan con ellos, por lo estrictos que ellos son, ¿no? Es Jesucristo aquí, hermanos y hermanas, el que hace la pregunta en esta ocasión. Dice que preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido por la ley curar el día sábado o no? Porque el sábado lo que pedía era que no se trabajara. Nosotros conocemos casi toda la historia de no trabajar el día del sábado, hermanos y hermanas, como una fuente de bendición. Porque la ley del descanso sabatino encierra unos buenos fundamentos en los que se basa, y el espíritu de la ley es muy bueno, hermanos y hermanas. Los judíos en su tiempo y en su momento estaban rodeados por civilizaciones antiguas que trabajaban los 7 días de la semana. Entonces aparece una ley para que, bueno, pues para que descansen uno, se lo dediquen al Señor, se lo consagren al Dios del cielo. Esa es la idea del día de descanso, que haya un día para el Señor y para que el ser humano no se fatigue todo el día, trabaja toda la semana trabajando y tenga un día de descanso, porque no todo es dinero. Y sobre todo también la ley decía, hermanos y hermanas, que era para que la tierra descansara. Esto está bien bonito, ¿no? El judío era mayormente agricultor, trabajaba en la finca, trabajaba en el campo, tenía la azada, tenía el pico, tenía todo eso, hermanos y hermanas, la pala, y castigaba a la tierra. En todo sentido, ¿verdad? Metafórico. La castigaba. Y como que Dios dice, también tenemos que dejar descansar la tierra. Ves que la ley del descanso del sábado es importante porque tiene unos fundamentos muy buenos. O sea, no puedo volverme un esclavo trabajando todo el tiempo. No puedo olvidarme de Dios porque estoy toda la semana trabajando y debo de darle descanso a las zonas de trabajo. No puedo estar metido yo en la zona de trabajo todo el tiempo. Así que tiene una base muy buena. Ya para nosotros esto no tiene un sentido como lo tenía en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo con esta gente. Y estos issues son calientes porque son del primer siglo. En aquel tiempo sí que era un bochinche, era un berrinche, era un revolú enorme, hermanos y hermanas, porque era el día de descanso. Nosotros somos de la nueva alianza, nosotros somos del pacto de la nueva alianza. Nosotros somos de la Pascua del Señor, nosotros no somos de la Pascua judía. Es verdad que la Pascua del Señor tiene raíces y tiene muchas cosas parecidas a la Pascua judía, pero nosotros somos de la nueva alianza. ¿Por qué nosotros no tenemos el sábado como día de descanso y de reposo, hermanos y hermanas? Porque eso es ley del Antiguo Testamento, eso es ley de la religión judía. Nosotros estamos ¿dónde? En la nueva alianza. Nosotros somos ¿qué? Seguidores de Cristo. Entonces nosotros vemos en las mismas cartas de Pablo que cuando los cristianos empiezan a reunirse por primera vez a leer la palabra de Dios y recordar las cosas de Dios y a compartir el pan, hermanos y hermanas, entre hermanos, escogieron el domingo como el día primero de la semana. El domingo porque fue el domingo en que Jesucristo resucitó. Ha quedado atrás la alianza antigua, donde el sábado era el día de descanso. Ahora tenemos que el domingo, el tercer día luego del Viernes Santo, ¿no? Porque el tercer día es que resucita nuestro Señor. Nosotros no somos del séptimo día es el sábado. Y con todo respeto hacia nuestros hermanos judíos que respetan el sábado, a los adventistas que respetan el sábado, a los testigos de Jehová que respetan el sábado. Todo nuestro respeto.
Pero nosotros somos de la nueva alianza, del domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estos textos no tienen para nosotros el impacto que tenían hace 2000 años. Los tocamos, pues son buenos para lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Enfatizarlo del domingo como día del Señor. Y claro está, hermanos y hermanas, el judío en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que se lo dicen, ¿no? Aquella vez que cogieron a Jesucristo con los discípulos recogiendo las espigas para desgranarlas, hermanos y hermanas, y comer, pues se formó la de San Quintín, porque estaban pues supuestamente trabajando. Esto tiene un valor bien grande para el judío de aquel tiempo. Quiero compartir contigo brevemente para que veas de lo que estamos hablando, cómo en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, esto está tan enfatizado grandemente. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjate por qué era tan importante para el judío. Así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Ven, hermanos y hermanas, ven, aquí, de aquí es que ellos dicen que es el sábado, día del Señor, porque el Señor descansa. El judío, hermanos y hermanas, el judío veía a Dios como un hombre. En esto, cuando se escribe el Génesis, hermanos y hermanas, y cuando se escribe el Antiguo Testamento, todavía había una cierta como inmadurez, hermanos y hermanas, acerca de cómo era Dios. Nosotros ya estamos 20 siglos después de todo esto y nosotros estamos claros con quién es Dios. Dios es un espíritu. No, nadie lo ha creado. Pero el judío le ponía a Dios, hermanos y hermanas, muchas cosas humanas. El judío en el principio veía a Dios como un ser humano. Las características, los atributos del judío hacia Dios, porque es una teología primitiva. Están empezando a conocer a Dios. Y por eso Dios tiene que descansar, hermanos y hermanas. Pero si Dios es un espíritu, ¿qué descanso necesita Dios? ¿Me entiende? De hecho, en el libro de Génesis, hermanos y hermanas, si nosotros buscamos en la creación, pues el judío pone a Dios como un artesano. No sé si tú te has dado cuenta de eso, ¿no? El judío pone a Dios como un artesano que tiene que mezclar con la tierra y hacer barro para entonces poder que, hermanos y hermanas, y vemos cómo es presentado como ese alfarero en Génesis 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. ¿Ves? Tenía rasgos humanos, por eso entonces es que Dios tiene que descansar. Por eso es que Dios entonces, hermanos y hermanas, tiene que reposar. Además, así es que se justifica pues consagrar ese día tan importante, hermanos y hermanas, que tienen los judíos y otras religiones para el Señor, y hay que hacerlo en torno a eso, al descanso. De hecho, en Deuteronomio 5, donde está el decálogo, donde están los 10 mandamientos, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículo 12, el énfasis es increíble. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres. Pero el día séptimo es el de descanso, en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú, pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó actuando con mano firme y dando grandes golpes, y por eso Yahvé tu Dios te manda, guarda el día sábado. Es recordatorio de que si trabajamos toda la semana sin parar, hermanos y hermanas, nos volvemos esclavos. Yo te saqué de la esclavitud, no vuelvas a ser esclavo. No te esclavices tú mismo, no conviertas el trabajo en tu amo, no conviertas el trabajo en tu Señor, porque entonces te vas a olvidar de mí. ¿Ves que tiene un sentido interesante todo esto, hermanos y hermanas? La palabra de Dios hoy, con toda esta temática, que ya hemos visto el peso que tenía en el Antiguo Testamento, a nosotros nos queda que entonces, si estamos en el 2020, si estamos en el siglo XXI,
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es, hermanos y hermanas, que nosotros no podemos permitir, hermanos y hermanas, sumergirnos dentro de una sociedad de consumerismo, dentro de una sociedad donde quiere trabajar mucho, acumular mucho, volverse materialista, padecer, hermanos y hermanas, a veces pues de trastornos de compras, porque nos volvemos adictos a la compra. Ese consumerismo es peligroso. A veces el énfasis es trabajar. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de una situación de crisis económica, estamos dentro de una situación, hermanos y hermanas, que realmente pues ha puesto las cosas a un nivel donde todos, desde los más altos hasta los más bajos, estamos casi en la misma situación. Pero es para esos momentos en que tal vez el tratar de cumplir con las exigencias de la vida nos puede llevar a que apartarnos de Dios, hermanos y hermanas. Así las cosas, somos llamados a ver, hermanos y hermanas, cuánto respetamos el día del Señor, nuestro día del Señor. Es pandemia, ya sabemos que no todos están yendo y pueden ir físicamente, presencialmente al templo. ¿Qué hacemos en sustitución de esto? ¿Cómo se ve ese domingo donde no estuve en misa? ¿Cómo se ve ese sábado donde no estuve en misa y estuve a través tal vez de una misa virtual donde no tuve el respeto, no guardé el silencio, no tuve la posición, la postura de adoración que se merece Dios? Porque estoy en casa, porque hay revoluciones por aquí, porque para allá, y me levanto y me paro en plena misa y hago aquello y lo otro. Dis que fui a misa y a lo mejor estuve nada más que 20 o 25 minutos, hermanos y hermanas. Realmente, pues todo esto es lo que nos llama la atención. El sábado, hermanos y hermanas, para nosotros es como abuelo de nuestro domingo, si lo vemos de esa forma. Hoy tenemos que ponernos a pensar que Jesucristo, hermanos y hermanas, ante cualquier situación de peligro, ante cualquier situación de amenaza, de peligro de vida, de amenaza de una vida, hermanos y hermanas, es capaz de hacerlo todo. Es capaz de bajar el cielo para venir por nosotros. Es capaz de alargar su mano. Es capaz de perdonarnos los pecados, para tenernos misericordia, para tenernos piedad. ¿Te das cuenta de lo que es Jesucristo capaz de hacer? Porque la ley, el corazón de la ley, es la vida y no es la muerte. Así nos bendiga Dios, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros en este viernes donde hemos estado en sintonía con la palabra de Dios. Hoy el salmo es importante, hermanos y hermanas, porque nos recuerda que grandes son las obras del Señor. Qué grandes son las obras del Señor. Claro que sí. En todo momento busca la vida y no la muerte. Oremos al Señor. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, te va a ir bonito. Sobre todo, vas a ser bendecida, hermana. Vas a ser bendecido, hermano. Te veo mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.